Nuevamente, buenas tardes a las personas que se van sumando. Es un gusto contar con su participación en la tarde de hoy. Hoy tenemos la segunda sesión de este seminario Ojo de Mujer, Encuentros de Fotógrafas Colombianas, con tres invitadas muy especiales y pues que dan continuidad a la sesión de ayer, que fue muy grata, conociendo el trabajo de Vicky Ospina, de Joana Toro y de Natalia Botero. Hoy contamos con la participación de Juanita Escobar, Karen Paulina Bisbel y Guadalupe Ruiz, tres fotógrafas, y pues este seminario se realiza como apoyo a la exposición temporal Paz Errázuriz, que actualmente se exhibe en el Museo de Arte Miguel Urrutia MAM. La obra fotográfica de Paz Errázuriz inició en Chile durante la primera mitad de los años 70, en un contexto dominado por la brutalidad de la dictadura de Pinochet, donde salir a la calle con una cámara suponía un riesgo para quien quisiera captar la realidad, más aún tratándose de una mujer. Sin embargo, con un decidido compromiso en la lucha a favor de los derechos humanos, se lanzó a registrar las turbulencias sociales y posteriormente continuó su trabajo atraída por sectores y grupos sociales ajenos a los comportamientos normativos. En relación con algunas de sus series, este seminario busca generar un lugar de encuentro para el diálogo y el análisis de experiencias de fotógrafas colombianas respecto a la producción y circulación de su trabajo profundo y reflexivo, producto de un constante diálogo con ellas mismas y que compromete a la sociedad. Las dos conversaciones permitirán conocer su trabajo visual, qué es la fotografía para cada una de las invitadas, cómo conciben sus series, las relaciones que establecen con los personajes que retratan, así como sus retos en un medio aún dominado por hombres. Entonces, pues hoy contamos con Juanita Escobar, Karen Paulina Bisbel, Guadalupe Ruiz. Muchas gracias por aceptar la invitación y ellas tres hoy nos compartirán su trabajo y conversarán sobre sus percepciones respecto a la fotografía. Juanita Escobar hará un recorrido por los paisajes físicos y emocionales del llano del Orinoco a través de las historias de personas y familias que la han hecho anclar y aterrizar en esa geografía. Vamos a iniciar con Juanita, entonces la voy a presentar. Juanita es fotógrafa documental, su trabajo se centra en dos temas principales que son género y territorio. Su método de trabajo está enraizado en la etnografía. Desde hace 14 años trabaja en la vasta región de la Orinoquía en Colombia, donde actualmente reside. Es autora de los libros Orinoco, Frontera de Agua, del 2019, Tierra Errante, del 2019, Llano de 2017 y Silencios, un llano de mujeres del 2011. Ha sido ganadora de varios premios a nivel fotográfico, entre ellos el Premio Nacional de Fotografía Colombo Suizo en el 2009, y sus historias han sido publicadas en distintos periódicos y revistas a nivel internacional. Entonces, Juanita, muchas gracias por aceptar la invitación y pues te doy la palabra para que puedas compartirnos el trabajo que has desarrollado. Bueno, gracias por invitarme a esta conversa. También agradezco a las fotógrafas que estuvieron ayer con sus reflexiones, sus historias de vida, su generación. Fue muy lindo como verlas y encontrarlas por fin. A muchas de las que estamos compartiendo aquí las he seguido, pero no las conozco aún. Y bueno, hoy quisiera como tejer un diálogo o una conversa, puede ser ficcional o virtual entre Paz Errázuriz y yo, no de manera total, sino entre ciertos aspectos o ciertas ventanitas de su trabajo y del mío. Y para esto he como estudiado o revisto y leído sobre dos de sus obras. Una de ellas es el trabajo que hizo con mujeres, retratos de mujeres, y después eso derivó en que llegara a los nómades del mar. Entonces la historia, digamos, que les voy a contar, voy a compartir aquí la pantalla,
No es una historia o no es una conversa lineal, ¿no? No voy a hablar específicamente de las historias o de las imágenes que vamos a ver, sino que voy como a hacer como un escenario donde van a fluir reflexiones alrededor del retrato. Entonces, con palabras de paz que he recogido de sus escritos, de colegas que han escrito sobre ella, que van a circular junto a mis imágenes y viceversa. Y siento que este espacio donde podemos conversar tiene que ver con la idea del retrato, del territorio, de qué es el retrato, y es por ahí donde nos vamos a encontrar. El retrato como, como manera de estar en el otro, de estar con el otro, de estar con uno, de estar en un territorio, en un paisaje, de sentirlo, de hacerse sentir, como esa concepción del retrato, porque el retrato, según cada historia, cada fotógrafo, cada fotógrafa, tiene como una orilla, ¿no? Y yo siento que por lo que he escuchado de Paz, por lo que he visto, tenemos como esa manera de concebir el retrato como un estado de permanencia y de reconocerse y de irse transformando, ¿no? Donde el retrato no es algo como estas mujeres, estos retratos que hizo en el 92 a lo largo de Chile, de diferentes oficios de mujeres, no es solo registrar el otro, sino estar ahí, transformarse y darse tiempo. Esta mujer, y la pongo aquí con el nombre, Fresia Alessandri, fue uno de los retratos que hizo Paz para su proyecto de mujeres en el 92, y ella la llevó a su siguiente proyecto, que fue Los Nómades del Mar, eh, donde pudo como ahondar en esta cultura en la parte de la Patagonia occidental, y fue como ese vínculo de esta mujer. Estas son fotos de Nómades del Mar. No pongo aquí muchas referencias de su trabajo porque lo van a ver en las exposiciones, en las charlas. Pero además dentro de este hábitat del retrato, de lo que entendemos que no está el otro ni yo, sino que es como un tercer hábitat o un tercer lugar donde nos relacionamos. Pues una de las grandes búsquedas de ella y mía ha sido a través de las mujeres, como que a través de las mujeres he ido como enlazando y comprendiendo y entrando a diferentes capas de los lugares a donde he ido. Y aquí empiezo con un trabajo que hice a lo largo de 8 años en el llano, en la parte oriental de Colombia. Y uno de estos hilos narrativos que se hizo también libro, investigación, se llama Silencios, un llano de mujeres. Pongo esta primera foto porque ella es Josefa, la que está al lado derecho, es como la voz del agua, pasa ganado en esta orilla del río durante 2 o 3 días y es una mujer con la que viví los primeros años, cuando tenía 19 años que llegué aquí. Ella me hizo como anclarme aquí, querer observar, querer hacer parte de su casa, de su vida, de todos sus recorridos. Y bueno, fue como uno de los vínculos que me llevó a este lugar. Hay algo que también leí sobre el trabajo de los nómades del mar, del trabajo de paz, y es sobre esa manera de trabajar con un retrato de la identidad chilena, o sea, el retrato ya entendiéndolo como una identidad más grande que las propias personas y tratar como de abarcar varios territorios. Y ella, como su obsesión o su búsqueda a lo largo de los años era ampliar ese álbum, ¿no? Ese álbum de la sociedad chilena, o sea, darle otros matices. ¿Qué quiere decir otros matices? Otros territorios, otras gentes que no estaban
como en ese álbum, ¿no? Que no hacían parte de esa identidad, que los habían desheredado de alguna manera. Y a mí me interesa mucho, esa palabra la encontré por ahí en su biografía, eso de desheredar, porque como la cultura dominante, sí, deshereda, y los que resisten con otras lenguas, como en estos territorios que les estoy mostrando, otras culturas tan distintas, pues cómo resisten, ¿no? Es un acto de desobediencia, de alguna manera, de resistir. Y para mí eso es como lo más importante, ¿no? De este trabajo y lo que también me alucina del trabajo de Paz Errázuriz. Yo a ella además tuve como la suerte antes de la pandemia, en el 2019, de conocerla, a Paz y a Graciela Iturbide, fue como uno de los mejores días de mi vida, fue muy hermoso, porque escucharlas era como tener la certeza en el corazón que yo quería hacer eso, pensar así, manejar el ritmo así, que eso era como yo sentía las historias, el tiempo de permanecer, de reflexionar sobre el territorio, y fue muy, muy lindo. Muchas de estas fotos hacen parte de ese primer libro que se llamó Silencios, un llano de mujeres. Y con los años, pues se fueron vinculando como otros ejes, ¿no? No solo el de la mujer, sino el eje también del caballo, de cómo se ama, se envejece, eh, se crece desde niño con esta idea, ¿no? El caballo como, eh, no como un animal, sino como algo que caracteriza como la identidad de aquí, que es el suelo o que es la geografía, ¿no? Entonces fui tejiendo a lo largo de los años, entre las historias, este vínculo con la vida y los silencios y los oficios de las mujeres, el ritmo del caballo, y cómo entre todos estos elementos iban construyendo como un paisaje, ¿no? Un territorio, una manera específica de vivir, de soñar aquí. Y en ese sentido también hay algo que a mí me ha obsesionado mucho, y ahora les voy a leer algo que encontré en el internet sobre Paz, sobre la obra de ella, y es cómo ese retrato se vuelve atmósfera, se vuelve paisaje, cómo, cómo esos sentimientos se vuelven un lugar, ¿no? Y cómo la persona o los elementos, en este caso como un mosquitero, o el agua, o la sequía, me ayudan a complementar ese retrato, ¿no? Son como rasgos, como gestos de ese retrato, no importa que no esté viendo a la persona. Entonces, es como si los gestos y las emociones que llevan un pedazo de ese retrato pueden ir hilando y cogiendo, acaparando el paisaje, la gente, la sequía, el invierno, las plagas, el amor, las distancias, el ganado, ¿no? Como ir armando ese retrato de ese paisaje, ¿no? Que es esa como idea más vasta de lo que para mí significa el territorio. Y en ese hay algo que escribe perdón la redundancia, una escritora, una poeta, Eugenia Brito, sobre el trabajo de Paz, que dice: el lugar que Paz Errázuriz genera no pretende elaborar el múltiple gesto del olvido. Desde la repetición insistente de los rostros, del paisaje que esos rostros habitan, nos abordan desde el silencio, la inextricable soledad que los años, la experiencia vivida, los saberes acumulados, las historias padecidas escriben en los gestos, en ciertas maneras de instalarse veladamente, en cierto modo de exponerse, en cierta manera de callar y sonreír, en los múltiples modos de la pose, ¿no? Entonces es como esto de cómo se escriben en los gestos, ¿no? Cómo se escribe la noche, esa vela. Y para leer como estos códigos de cómo se escriben, para mí ha sido clave pues el tiempo, ¿no? De estar ahí, de andar con ellos, como de uno sumergirse
en esa invitación del retrato y ver cómo uno se transforma, les voy a leer como parte del diario que aparece en el libro de Llano, que dice: narrar esta historia es contarme a mí misma, contar una tierra que me hizo sentir su abismo, su abrazo, su adentro. Desde cada horizonte luminoso de su memoria comencé a traducir sus historias, con su propio acento, que es ya también el mío. Mi sed de tierra encontró un eco en esta llanura. En esta tierra hay que asirse a su corazón encabritado y fue a través de sus poetas y copleros que aprendí a cantarle, a sentirlo, a entenderlo. Yo también soñé con ser un coplero errante, como el mítico florentino Cantaclaro, que va de a caballo echando los versos por la sabana. Soñé con ir recorriendo de trabajo en trabajo, de ganado en ganado, cruzando ríos crecidos y polvaredas. También soñé con la idea de los amores regados por la llanura, de los amigos y las familias, esas querencias que se vuelven una excusa para acercarse a ciertos ríos y sabanas. Sueño con hacer de esa errancia mi lugar. Mi corazón aprendió a encenderse como el sol de los venados. Y esta foto, la puse aquí de última, eh, tiene para mí como un profundo gesto y significado o es como una respuesta en imagen a lo que siempre había querido o siempre había esperado de la imagen y que pocas veces se concreta, ¿no? O pocas veces se concreta de manera tan total. Para mí, aquí hay un sentimiento, hay todo un grito y toda una vida de una mujer, de la mujer llanera, que ha callado tantas cosas, pero que a veces lo grita, se desahoga, aunque sea bajo agua, ¿no? Aunque sea un grito ahogado, y como ese agua de la sabana inundada se vuelve como que es el vehículo donde su emoción puede ir y viajar, ¿no? Ahí no importa el pasto, qué es lo que hay, sino cómo estos elementos giran en torno a ella y amplifican su emoción. Y esta foto me llevó al siguiente proyecto, como en esa búsqueda, que se llama Orinoco Frontera de Agua, que lo empecé en el 2015, todavía sigue, aunque una parte del libro ya fue publicada. Y en esta frontera de 300 kilómetros del Orinoco, quise por estos años como hacer un diario de vida que manifestaran como las diferentes fronteras que viven las mujeres que habitan esta línea de río, ¿no? Un poco como ese trabajo que hizo Paz Errázuriz en el 92 por todo Chile, trazando como las vidas, las dificultades de las mujeres y de las diversas mujeres chilenas. Este era o es, una manera de escribir esa intimidad y esas historias y esos recorridos entre Venezuela y Colombia marcados por el río Orinoco, ¿no? Que es una frontera rural y pues que tiene ahí su propia cartografía muy diferente a las otras fronteras con Venezuela. Entonces sí, digamos, como en Nómades del Mar, donde, donde no solo son retratos, ¿no? de mujeres, o de personas, sino, sino que hay imágenes muy importantes del paisaje, de un paisaje hecho de fiordos, de, de, de ruidos como estridentes de los hielos que caen, y esa como infinita soledad de estas últimas personas, quizás 30 personas en el momento cuando Paz estuvo, que quedaban de esa etnia, como resistiendo a ese paisaje, a ese olvido, al Estado, ¿no? Y para mí un poco el Orinoco, pues, es eso, ¿no? En Colombia, sobre todo. Es como ese país sin nombre y las líneas del mapa son las que dibujan pues estas mujeres y las gentes que por ahí transcurren, ¿no? Son los que realmente marcan una política, una economía, un liderazgo,
porque sí que es una tierra y el río, esta frontera es una de las más desheredadas, si retomamos esa palabra, en Colombia. Les voy a leer como algunos fragmentos en los pocos minutos que quedan de este libro de Orinoco, que se compone como entre muchos textos, 104 puntos y imágenes. Y son varias crónicas que giran alrededor de una metáfora de un ahogo, ¿no? Un ahogo no solo físico, que también lo hubo, sino un ahogo de político, un ahogo de falta de oportunidades, de estar presente, ¿no? Después de tantos años de buscar insistentemente en este territorio, he comprendido que me ancla un remolino, que su movimiento me hace recorrer esta llanura, haciéndome sentir, vuelta tras vuelta, más cerca de su centro, de su abismo, ahí donde la voz tenue se va volviendo un rugido soberbio. Este río Orinoco no es un territorio desligado a las fotos en blanco y negro que les mostré ahora de llano. De hecho, es el llano del Orinoco, es una como de las vastas regiones en Colombia, al norte de la Amazonía, al este de los Andes. Y yo no había llegado, yo llegué en el 2007 al llano, de esas fotos en blanco y negro que vieron, y solo hasta el 2015 pude llegar al río que le da el nombre a toda la región, por las dificultades de llegar, por lo lejos. Entonces es como conocer ese gran río que le da nombre a toda la región y llevar las historias de aquí hasta allá y ver cómo son dinámicas tan distintas. La misma corriente que los empuja para acá nos empujó a los colombianos hacia allá por años, pero era más lenta. Ahora viene una creciente súbita, un oleaje desesperado. Pasan porque son de ambos lados y de ninguno. Pasan porque tienen la esperanza de hacer pie, afirmarse, levantarse en algún borde. Pasan porque el río tiene dos orillas, aunque para los estados tengan solo una. El papel tarda un año en degradarse, dejado por ahí en la calle, y menos tiempo en este calor, con esta humedad. Si llega el agua en forma de carta, la tinta se empieza a correr, se descarta en un día. Si llegó al río en forma de barco, puede navegar un poco hasta que la corriente lo quiera guardar entre su pecho. Si va a regresar al Orinoco en forma de libro, de periódico, de impreso, ojalá sirva de algo. El oro, en cambio, no se degrada. Y bueno, entonces, un poco para cerrar de este proyecto Orinoco, cada mujer, además de su historia de camino, de vida, da un poco cuenta de una dinámica también económica. Muchas trabajan en las minas de oro del lado de Venezuela. Hay 7 lenguas, 7 etnias que habitan estos 300 kilómetros de frontera. Entonces, como entre ellas se van como viendo varias aristas o varias emociones como de este camino de agua, ¿no? Hay otra frase muy cortica y muy sencilla que leí de Paz, que dice, he pensado todos los retratos como autorretratos, siempre soy yo, ¿no? Y es eso, como para un poco cerrar y volver al inicio pues de ese encuentro y preguntarse uno cómo se quiere encontrar, cuánto tiempo quiere encontrarse, encontrar al otro. Eh, y sí, es un tema filosófico, pues muy humano, y la fotografía, digamos, en mi caso ayuda a aprender y agarrarse de un ritmo de vivir, ¿no? De vivirse, de recorrer. Y eso es como de las cosas más lindas para mí de este oficio de ver y de estar. Este fue el libro de mujeres que se acabó, se publicó en el 2011. Este es Llano y este es Orinoco. Pues muchas gracias. Voy a parar por si hay preguntas o hacia el final. Bueno, muchas gracias, Juanita, por esta primera parte. La idea es que vamos a continuar con las otras intervenciones y vamos a ir retomando las preguntas que surjan, pero por ahora, pues te están saludando varias personas.
Lorena Gamboa dice que tiene tu libro de Tierra Errante. Y Alexandra Rivera, pues, dice que son hermosas las fotografías que nos has presentado. Entonces hay unas preguntas, pero las vamos a dejar para el final, un poco para el espacio de la conversación. Entonces quisiera darle la palabra a Karen. Karen Paulina Bisbel presentará Ellas, álbum 1 y 2, donde desde una percepción investigativa sobre la identidad sexual, entreteje vínculos profundos con el mundo vegetal y presenta mujeres que elige fotografiar siempre en espacios exteriores, libres de cualquier signo de categorización sociológica o de clasificación social. Karen Paulina nació de padres colombianos que emigraron a París, escapando de la extrema violencia política de principios de los 90. A partir de su experiencia anfibia entre el mundo occidental europeo y una atracción por la realidad subyacente a la retórica romantizada de los pueblos originarios, ha construido un universo visual que genera intensas tensiones entre el pasado histórico, el tiempo mítico y la contemporaneidad. Sus imágenes son instantes que se manifiestan como esencia ritual y al mismo tiempo evocan los editoriales clásicos de las publicaciones que circulan en la cultura de la moda. Su obra desafía constantemente la definición, se centra en temas de vulnerabilidad moral y destino humano. Ella está comprometida a capturar los aspectos menos conocidos de la vida contemporánea, los elementos invisibles y desafiantes de la sociedad, con un profundo interés en los estados extremos y las profundidades de la mente y la experiencia humana. Actualmente vive y trabaja entre París y Bogotá. Entonces, Karen, muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias por invitarme. Hola a todas. Pues estoy muy contenta de hacer parte de este foro, de estas conversaciones. Pues y muy contenta de compartirlas con Guadalupe y con Juanita, que nos hemos conocido solamente virtualmente. Y obviamente, pues en este momento tan intenso que está pasando Colombia, pues es importante visibilizar la voz de todos. Y entonces, pues yo quisiera, pues les voy a presentar mi trabajo que se llama Ellas, que es un proyecto que comencé en el 2014 y que desarrollado estos últimos años, pero sobre la investigación de la mirada femenina y sobre todo la reapropiación de esa mirada construida por lo masculino. Y bueno, entonces voy a comenzar. Sí. Entonces, esta imagen, quería comenzar con esta imagen que no hace parte del proyecto, pero que la involucré tiempos después. Es una imagen en el 2012 en Silvania, y hace parte de un proyecto que hice sobre los israelitas en Colombia y los soldados del TASAR que venían a Colombia después del servicio militar. Conviví con ellos y con mujeres colombianas en varias casas, pero sobre todo haciendo ese trabajo, me impactó mucho la manera como las mujeres se comportaban, esas jóvenes chicas, y cómo ellas se arreglaban, se empoderaban y hacían un oficio de una educación sentimental a estos muchachos que llegaban pues de Israel después de 3 años de servicio militar muy como pues en la derriba total, ¿no? Y me impactó mucho esas mujeres, como ellas, como tenían esa conciencia de ellas mismas y, y esa conciencia de poder ayudar a esos hombres, esa conciencia de su belleza y de volverse, de empoderarse para hacer lo que están haciendo. Ciertas eran prostitutas y otras no. Y también esa ambivalencia me gustó muchísimo.
Entonces, es un trabajo que nunca pude publicar porque la situación era muy complicada con los israelitas y con sus vínculos con los paramilitares, entonces me asusté muchísimo y es un trabajo que dejé. Pero gracias a ese trabajo y esa convivencia con esas mujeres, comenzó este proyecto Ellas. Entonces, mi meta fue como recorrer varias ciudades de Colombia. Estuve en Pereira, en Bucaramanga, en Santa Marta, en Bogotá, y fue un trabajo de casting salvaje en el sentido que encontrar mujeres anónimas y pedirles que posaran por mí. Entonces la manera con la cual yo procedía era que yo llegaba con un diario lleno de referencias de una colección que yo tenía de imágenes de mujeres. Esa colección podía ser de imágenes de pinturas clásicas como Tiziano, Monet, Goya, o por ejemplo películas eróticas, pornográficas, mucha fotografía erótica de los años 50, obviamente fashion magazines, porque trabajé mucho con el medio de la moda, entonces seguramente pues tenía muchas influencias de ese aprendizaje cuando estaba haciendo ese trabajo, pero la meta era sobre todo invocar como mujeres de lo común, que podían ser la chica que trabajaba en un supermercado, que vendía jugos en la calle, una manicurista, mujer que encarna realmente pues la mayoría de lo que es la mujer colombiana, la popularidad de esa mujer colombiana y invitarlas a ese juego pues de que ellas escogieran una pose que ellas querían encarnar y posaran al frente de la cámara. Entonces aquí pues ven, algo que era muy importante para mí en esas fotos era como primero que borrar totalmente el hábito personal de ellas, entonces hubo un trabajo de encontrar locaciones que fue bastante complejo porque no quería absolutamente ninguna información sobre la vida privada de ellas y lo único que me interesaba era como que se viera la energía y el lenguaje corporal que ellas iban a destacar durante la fotografía. También había otro trabajo con la mirada. Era muy importante para mí que ellas respondieran a la mirada de la cámara, afirmaran el hecho que las estaban mirando y otra manera también de volverlas más activas, no solamente con el cuerpo, pero también con la mirada, que uno sintiera que ellas estuvieran totalmente conscientes de lo que ellas estaban haciendo. Estos son como los diarios que yo llevaba y con los cuales les presentaban a ellas las fotografías. Obviamente, pues esta foto pornográfica, pues también me gustaba mostrarle todos a ellas, pero no iba a pedirle a ninguna que hiciera esa. Y estas eran partes de mis referencias que quería mostrar porque es realmente un trabajo de reapropiación y un trabajo sobre el documento porque hice muchísimas búsquedas. Este es un trabajo de un fotógrafo que se llama Carlos Molino, que él era un arquitecto de diseño interior italiano y a su muerte encontraron como muchos polaroids de él, de todas esas mujeres que él retrataba, ¿no? Pero lo que me parece muy fuerte en el trabajo de este fotógrafo era como esa sumisión que uno siente de la mujer hacia la cámara. Obviamente a mí me interesaba cómo se dibuja el cuerpo, pero quería en el trabajo poder alejarme de ellas y volverlas, estas mujeres más activas. Entonces, pues en la foto de arriba, como es, fue en Medellín, estas tres fotos,
estas 4 fotos, y la de abajo es en la costa. Obviamente era un trabajo muy complejo conseguir a estas chicas de posar por mí, porque yo no tenía ninguna productora y hice todo eso bajo recursos personales, pero lo que fue lo más interesante para mí era ver cómo cambiaba mi relación con las mujeres, depende de la ciudad en la cual estaba. Por ejemplo, cuando estaba en Bucaramanga, muchas mujeres me decían que tenían que pedirle permiso a su marido para poder posar. En Medellín no tuve ningún problema, ellas estaban como muy entusiasmadas. O, por ejemplo, en Cali fue otro problema porque las mujeres se asustaron. Tuve muchos problemas de otras que pensaban como una mujer. Cuando hice ese proyecto en 2014 y fui a esas ciudades, pues era muy raro que una mujer le pidiera a otra mujer de fotografiarla. Entonces tuve muchos episodios de gente que no venía porque pensaba que yo les estaba haciendo un plan para hacerles daños, o durante una sesión de foto yo tuve una mujer que se fue porque realmente cuando la invité a mi cuarto de hotel pensó que estábamos haciendo algo para hacerle daño, y fue, pues era muy interesante porque obviamente esa actitud de la mujer no se dibuja, no se expresa de la misma manera en todas las ciudades de Colombia. Por ejemplo, en la costa también era muy complicado, hacía citas, programaba todo, las mujeres nos venían. Entonces también establecer esa relación de una mujer que quiere fotografiar a otra mujer en un trabajo no documental, donde yo las invitaba a ir a lugares que ella de pronto no conocían, todo se volvía muy complicado. Um, estos también son otras referencias de un fotógrafo de Europa del Este que invitaba una gente a fotografiarse a escondidas después de que ellos, era un fotógrafo de la playa, y él, cuando sentía que la gente estaba un poco liberada, los invitaba a retratarlos en sus apartamentos. Entonces me gustó mucho como el gran angular. También en todas las fotografías decidí trabajar con el gran angular porque era una manera de exagerar el cuerpo y de prolongar las siluetas. Otras referencias, obviamente pues esta construcción del cuerpo femenino, de esta mirada masculina sobre el cuerpo femenino, es algo que no es nuevo, y es por eso que puse estas referencias como de pintura clásica, porque es un tema que siempre ha sido muy recurrente, ¿no? Y es algo que le ha pertenecido solamente a los hombres. Entonces, es una de mis grandes obsesiones hoy en día, como construir. No estoy construyendo nada, porque lo que estoy haciendo es una reapropiación en un proceso de empoderar a estas mujeres, y reafirmando que si tú me quieres ver de esta manera tan sexualmente subjetiva, tan provocadora, pues es porque yo quiero y no porque me lo estás imponiendo, porque hay mucha ambivalencia en justamente cuando es siempre el masculino que lo impone, ¿no? Pues son muchas preguntas que yo me hago. Obviamente no tengo respuestas, y son solamente como debates o conversaciones que estoy tratando de provocar, porque es un sujeto muy, muy complejo, pero y obviamente estamos gobernados bajo una cultura Western culture, y desde entonces que por ejemplo, pues es desde nuestras propias mitologías judeocristianas que esta mirada masculino sobre lo femenino ha nacido. No es algo que es nuevo, se ha desarrollado a través del tiempo, y es normal que
cuando nacieron estas pin-ups y este principio de encarnación de la mujer fueran escrituras masculinas. Este es un trabajo que me inspiró muchísimo porque un proyecto de Nan Goldin que se llama Scopofolía, donde ella justamente pues era como la obsesión de mirar y utilizaba como esa perversidad, esta mirada que no está tratando ni lo masculino ni lo femenino, pero me gusta el anacronismo que hay entre sus imágenes y las imágenes que ella fotografió en el Louvre, donde ella tuvo como el privilegio de fotografiar todo lo que deseaba en el Louvre durante un año y fue a mirar sus fotografías de archivo y hizo esas analogías y finalmente pues la mirada que sea en fotografía o en pintura o en una desconstrucción de una obra escultural pues es la misma y eso me encantó en este proyecto. Y también otra cosa es que trabajé mucho con prostitutas en este proyecto y de pronto fue ahí donde había una cercanía con Paz Errázuriz porque pues me gustan mucho las mujeres marginales o estas mujeres del común, como trabajé con gente muy diversa y cuando expuse este proyecto en 2015 en la Venezuela Kleiner, fue muy interesante porque muchas mujeres me preguntaron si eran todas prostitutas. Entonces, pues eso pues trae también a muchas preguntas. Entonces, ¿qué significa en Colombia? Que si tú te pones así, si tú manejas tu cuerpo de cierta manera, eres una prostituta. Eso era pues mis grandes como preguntas que me hice. Entonces, pues esta es una imagen erótica de los años 60, creo, y esta es la imagen de inspiración con la que hice en Medellín con esta chica estudiante en el Palacio Egipcio. Pues también había como, quería pues diversificar los paisajes lo más posible y esa mirada que es lo más fuerte. Y también era un momento muy lindo porque trabajaba con estas mujeres que vendían jugo en la calle y les decían vamos a hacer fotos y era un momento de empoderarse a través de ese acto fotográfico, como me quieren fotografiar, puedo como asumir mi imagen, me voy a arreglar, me voy a poner bella. Entonces eran procesos muy bonitos que desarrollé con todas ellas. Y también, porque ese título Ellas es porque cuando estaba en Colombia, pues hay ese piropo que es muy gracioso, que es ellas saben lo que tienen y de ahí pues vino el título del proyecto, porque sí, ellas saben lo que tienen, ellas tienen un cuerpo y tienen un poder, entonces los hombres se burlan un poco de la mujer o no sé si es una manera de hacer un elogio hacia ese poder o no, pues de ahí nace el título de este proyecto. Y después en el segundo álbum que comencé en el 2008, me interesé como a unos escritos filosóficos de una mujer que se llama Luce Irigaray y ella propone con otro filósofo que se llama Michael Marder de regresar a nuestras identidades sexuales porque son las que justamente nos permiten acercarse más a nosotros mismos. Cuando ellos dicen identidades sexuales, no se trata del acto sexual, pero de la identidad sexual como tal, pues quiero hacer como esa precisión en el sentido de entender que hay un género masculino y un género femenino y de asumir y entender y conocer esas identidades, pues es la mejor manera de acercarnos a nuestro mismo y de alejarnos justamente a toda una tecnología que lo único que hace es nos hace creer como
nos da una realidad totalmente objetiva y nos aleja de nuestra misma, como esa tecnología gestal, como esa nos aleja del conocimiento de las genealogías femeninas, de esa identidad de la feminidad. Entonces lo que hice es que hice todo un trabajo con el vegetal, porque, y particularmente con la flor, porque la flor necesita asumir su identidad sexual para sobrevivir. Si ella no la asume, pues muere. Entonces había algo así con esa feminidad y con esta paralelo con el primer proyecto, en el sentido que estas prostitutas también, como o ciertas mujeres en Colombia, pues asumen esa identidad sexual para identidad de mujer femenina para poder sobrevivir. No digo que son flores, pero me interesaba mucho eso. Y lo que hice también es una ruptura con la técnica. Trabajé con otras herramientas totalmente diferentes, donde el cuerpo se volvía vegetal. Trabaja mucho con la miel, con las abejas. Pegábamos como los petales con la miel en una especie de performance también, para encontrar nuevos órdenes, nuevos arcaísmos, nuevos puntos de partida, y también mostrar el cuerpo, um, mostrar el cuerpo femenino de una manera más cruda, como alejarlo de todo tipo de erotismo. Era como lo que quería hacer. También era un trabajo donde la mujer era muy activa, porque ella venía a mi casa, a mi estudio, y yo les proponía como escoger las flores que ellas querían apropiarse. Entonces era un retrato de ellas a través de las flores, un retrato omitiendo de mostrar la cara como otra identidad, pero que no es el rostro. Y fue un trabajo también muy como sobre el cuerpo, en el sentido que era como aprender a fotografiar el cuerpo de otra manera, de una manera un poco más científica, porque eran con unas cámaras grande formato. Entonces uno se da cuenta como me di cuenta de la diversidad de que cada mujer tiene el ombligo muy alejado del pubis, como cosas así. Fue una experiencia muy, muy linda. Y sí, es un trabajo que produce en 5 meses, que el otro de ellas fue un trabajo casi de 4 años. También para la exposición hicimos como una acción poética, donde cada foto de ellas tiene un nombre. Pues les inventé los nombres, porque no quería mostrar la identidad. Y le pedí al público de coger esos nombres y hacer acrósticos, como ellas trataron de volver a hacer poemas con esos nombres. Y de esa acción poética se mandaba los acrósticos por teléfono con un mensaje texto. Pues fue hace 3 años, no había tanto, pues había WhatsApp, pero era más fácil. Y aquí están un poco de los acrósticos que hice. Pues no sé si tienen preguntas. No sé, pues quería también mostrarles como, porque para mí no considero que los proyectos tengan un principio o un fin, porque para mí todo está muy liado en mi trabajo, y son más bien ciclos que abro y que cierro y paso al otro ciclo, pero me gusta pensar que todo es un conjunto. Estas son como, pues en mi trabajo hay una parte analógica muy importante, con la cual sigo trabajando muchísimo. Y entonces esto es un poco el backstage de mi trabajo.
También Diamantino, con el que trabajo en París, que él es una persona muy, muy importante en mi práctica. Trabajo con él desde hace ya más de 10 años. Pero para volver a ellas, quería que justamente pues esta investigación o como diría, este cuestionamiento me lleva a este nuevo trabajo que se llama Reinas Indelebles, porque después de haber trabajado sobre la mirada femenina, la mirada masculina como ese, ese dominio de la mirada masculina sobre la mujer, después de haber pensado de una manera más filosófica sobre estas identidades sexuales, hoy en día estoy haciendo un nuevo trabajo de documentación, que es un trabajo que está hoy al principio, que es tratar de entender dónde viene nuestra educación sexual de la mujer en Colombia. Y eso me llevó a la revista Cromos, con la que pues he buscado mucho estos últimos 2 años, y me doy cuenta que en Colombia pues la revista Cromos fue una gran herramienta para construir el arquetipo de la mujer colombiana, si no es de la mujer latina, a través de las portadas y a través de su promoción con los telenovelas que ellos prometían. Pero Cromos es muy interesante porque ellos decían a la mujer cómo vestirse, cómo ser una buena esposa, cómo ser una buena cocinera, cómo ser una buena mamá, cómo volverse reina de belleza, como todo eso. Entonces era un dictado de cómo tenía que ser la mujer muy, muy importante. Pues es un trabajo que está en proceso, y les quería mostrar un poco imágenes, que es otra vez este proceso de reapropiación. Obviamente, pues este empoderamiento que he visto con las mujeres con las que trabajé en el primer álbum, quería decirles pues que no es es un trabajo de empoderamiento vital, ¿no? Porque la mujer siempre ha sido amenazada. Ellas no se empoderan porque quieren, porque les gusta. Y en Colombia pasa mucho eso. Si la mujer se empodera es porque hay una amenaza detrás de ella. Y es por eso que llamo este proyecto el feminismo en reversa, porque en el sentido que hay muchas mujeres justamente que cogen estas herramientas impuestas por el patriarcado y se vuelven armas de poder para ellas, como cogen esos códigos y los utilizan a sus propios fines. Entonces aquí hay un ejemplo de pues, esta antología del arquetipo de la mujer, Cromos, que ilustraba todo, como la píldora, la guerra, la Navidad, la buena cocinera, la buena esposa, la drogadicta, la Eva. Es bastante impresionante, ¿no? Porque es una revista que ha estado desde más de 100 años en Colombia, y yo creo que tiene que ver mucho cómo la mujer colombiana hoy se comporta. Entonces, la idea era como trabajar sobre estos arquetipos. Pues muchas gracias, y si tienen cualquier pregunta, pues aquí estoy. Muchas gracias, Karen. Realmente es muy interesante conocer tu trabajo, los referentes, digamos, en los que te has inspirado y te han servido para construir estas fotografías, y de alguna manera con las primeras series ver una suerte como de relación con lo que nos proponía Juanita sobre cómo conocer el territorio a través de los habitantes, ¿no? Entonces ya vamos a ir recogiendo como algunas preguntas para la parte de la conversación, y quisiera darle la palabra ahora a Guadalupe Ruiz. Ella ilustrará con algunas imágenes los temas recurrentes y las influencias en su carrera de fotógrafa y artista, siendo mujer, inmigrante y mamá. Guadalupe nació en Bogotá en 1978 y llegó a Suiza en 1996 para estudiar diseño gráfico.
Obtuvo una licenciatura en fotografía en la ECAL, en Lausana, y un máster en Bellas Artes en Basel. En 2015 autoeditó su libro de artista, eh, que es una documentación iconográfica de distintos lugares en donde residió. Y en 2018 publicó Lupita, te guardo un durazno en el árbol, yo le dije que te esperara, donde le cuenta su ciudad natal a su hijo, en imágenes y palabras. Actualmente vive en Biel, en Suiza, y pues hoy es un gusto tenerte acá para que nos cuentes también sobre tu trabajo. Gracias por aceptar también esta invitación. Muchas gracias Diana, muchas gracias por tenerme presente y por invitarme a esta discusión, a este seminario y les voy a compartir entonces el trabajo con el que... Entonces, bueno, el trabajo con el que, al que me pienso referir hoy, en el día de hoy, es este libro del que hablabas en la introducción, Diana. Es este libro que se llama Lupita, un durazno en el, tengo un durazno en el árbol, yo le dije que te esperara. Es un libro que publiqué en el 2018 y es un libro que hice dedicado a mi hijo Octavio, que nació en el 2016. Entonces, este, esta publicación es como es una historia de cuento para niños y la idea era contarle a mi hijo Octavio, describirle un poco de alguna manera la ciudad en la que crecí, que es Bogotá, para que él tuviera como esa referencia un poco más tarde, ¿no? Entonces, la portada de esta publicación tiene este collage, que es un collage que encontré hace un par de años en la casa de mis papás. Es un collage que, según las fechas de los otros collages que encontré, es del 82, es decir, tenía 4 años cuando lo hice. Me llamó la atención por el hecho de no reconocer esa cualidad, digamos, de producir collage. Y también esto que estaba mi nombre escrito, que llevaba un número 24, son como referencias que me parecían atractivas para utilizarlo como imagen de portada. Obviamente es una imagen que para un niño puede ser llamativa y también esto hizo que fuera, por eso fue que la elegí. Hace parte de una serie de otros collages que produje en esa época y que para mí, no sé, me llama la atención eso, el hecho de no tener como referencia de esa etapa de mi vida en la que produje igual, estaba ya produciendo imágenes sin tener ninguna noción de lo que sería más tarde mi oficio. Para mí es como el hablar de la transmisión o el impacto que hace en una carrera de una mujer artista o fotógrafa, el impacto que es el de ser mamá, o sea, que es el antes y después, y cómo hace que uno de pronto se refiera a otros temas o amplíe un poco el panorama, ¿no? Estos collages son como una inspiración y me hacen esa relación directa con lo que de pronto mi hijo produce, porque él ahorita en esta época va a cumplir 5 años, entonces estamos como en el mismo nivel visualmente hablando. El título del libro viene de una postal que recibí de mi abuela Sofía, y la frase que ella puso en esta postal que me envió alguna vez, que no sé en qué momento fue, me llamó, me llamó mucho la atención porque en realidad como que traduce ese aspecto, ¿no? De estar viviendo afuera y que alguien lo esté esperando, o sea, en los dos sentidos es la realidad que yo tengo, ¿no? Como imaginarse ese durazno que me estaba esperando, porque en realidad sí tenía un árbol de duraznos en su casa mi abuela, entonces obviamente como que me hice la imagen y la conexión directa, ¿no? Y para mí es esa ir y venir entre dos mundos, también como que se traduce muy bien en esta simple frase. Lupita es también el nombre que es como mi nombre de pila acá en Suiza, porque Guadalupe
se presta siempre a confusión, es un nombre muy largo que tanto en Colombia como en Suiza lo cortan, lo modifican, entonces Lupita es también como el label que tengo, ¿no? Como el nombre de pila. Y bueno, aquí está la historia que se las voy a contar. Es mediodía y todos los carros volvieron a la casa para comer frijoles con arroz y aguacates y plátanos. Si te has perdido, perdón, en tu camino, hay que buscar a la Virgen de Guadalupe. Si la ves, está allá arriba en la montaña. Ella se llama como tu mamá. El domingo todo el mundo sale a la calle para pasearse. Uno se puede pasear con la ropa del domingo o también salir en pijama o hasta disfrazarse de policía. Mira, Octavio, este es como tú con tu mamá. ¿Y el papá? ¿Dónde se esconde? Los niños toman emulsión de Scott para volverse grandes y fuertes. Una vez tu mamá se disfrazó de tigre y todo el mundo vino a jalarle la cola. En la bella Suiza, una rana saltó en la mitad de los pasteles. El panadero cogió la rana y la llenó de crema y se la dio a comer a tu mamá. Los niños botan piedras al río Bogotá. Un pescado creyó que eran arepas y se tragó todas las piedras. Después le dolió el estómago e hizo muchas burbujas. Uno va al centro de la ciudad para trabajar. Hay que vestirse bien y esperar todo el día. El día de Navidad todos los juguetes van a San Victorino. En la tarde uno hace la siesta. Los niños duermen en su cuarto. Los carros duermen en el garaje. Las mamás leen el periódico. Un día una mamá tenía mucha hambre. Ella cogió el arequipe y se lo echó en la cabeza de su bebé y trató de comérselo. El niño dijo, ¡ay! Y la mamá gritó, ¡ah! Me equivoqué. No es una oblea, es mi bebé. Cuando tú ves el Hotel Hilton sobre la calle 13, quiere decir que estás muy cerca de la casa de tus abuelos. Antes uno podía parar el bus en cualquier lugar solamente moviendo la mano, de esta manera. ¿Y tú? ¿Cómo puedes parar el bus? En el almacén de muebles, tú no puedes abrir los libros. Ellos son en cartón. No pasa nada. Es lindo. Las personas que no tienen casa están siempre muy bien vestidas. Ellas siempre usan toda la ropa al mismo tiempo. La avenida Séptima es muy larga y atraviesa toda la ciudad. Es mejor coger el bus. Los helicópteros también hacen la siesta. Antes los buses eran rojos, verdes y amarillos como pajarracos.
Ahora son azules como ballenas. Uno no sabe por qué calles pasan y ya nadie los puede coger. Muy pronto toda la ciudad estará cubierta de piedras de mentiras y ladrillos de mentiras. Eso dará una idea de que está todo muy limpio. Con las galletas había salsa de queso cheddar y tu abuelito le puso mucho a todo lo que se comió. Después de las galletas recibimos un pedazo de torta y de helado de vainilla. ¡Qué rico! Entonces este trabajo que lo hice en el 2018, como dije antes, contiene imágenes de mis archivos, de mis propios archivos, que algunas datan del 99-2000, otras, las más recientes, del 2017. Era esa idea de como sí, de coleccionar y de buscar dentro de las imágenes que había producido y que tal vez nunca usé porque tal vez no correspondían a las series en las que estaba trabajando, pero que por alguna razón las tomé, hacer como una nueva versión de una nueva colección. Y el texto que les leí es un texto que fue escrito por una escritora suiza que se llama Noël Rebat, a la que le pedí el favor de traducir un poco esas ideas estas imágenes en palabras, ¿no? Porque para mí es importante era importante que una persona que se dedica simplemente, sí, su trabajo el 100% es escribir, pudiera traducir eso de una manera un poco más exacta y precisa. Ella, ella nunca ha estado en Colombia, entonces fue tal vez como describir un poco las fotografías, cosa que generalmente no hago, pero para este trabajo era importante darle como palabras claves y darle material para que pudiera ella como hacer su propia versión, ¿no? Este es el libro, es como un booklet y fue impreso en Bogotá, en el Ricaurte. Existe una versión en francés y en inglés y es eso, es un cuento para como los que uno le lee a los niños cuando se van a dormir. Entonces, de vez en cuando lo leemos, pero pues la idea es eso, que es dejarle como como evidencias para que más tarde, no sé, el Octavio pueda como atar cabos y tal vez como hacerse su propia imagen de lo que es el lugar el lugar de origen de su mamá. Luego les pensaba hablar de esta serie que es un poco más, es reciente, está en proceso y es una serie que se llama Petit Suisse por el momento, tal vez cambie el título. Y es una serie que hice sobre los bricolage que Octavio empezó a traer apenas entró a su kinder en agosto del año pasado. Son unos como manualidades que hacen generalmente los niños, pero pues, lo que me llamaba la atención es esa cantidad de cinta que él utilizaba para realizarlos. Muchísima cinta y sobre todo como el tipo de elementos que usaba para hacerlos. Son empaques de comida, de productos común y corrientes, y él a diario traía un par de esos bricolajes. Entonces lo que yo hice fue como coleccionarlos y documentarlos de manera como a plasmar en imágenes ese periodo de su vida, porque ya en este momento él ya no está, ya pasó a otro tema, ya está más pintando y interesado más en las cartas Pokémon, entonces ya esta parte digamos que ya pasó, pero entonces con estas imágenes que produje
sus obras. La idea era eso, como meterme al servicio de él para documentar un poco esa parte, ese momento de su vida. También me llamaba la atención, era como esas mezclas no probables entre los objetos que él utilizaba. Entonces, son cosas que, digamos, a mí me quedaría imposible hacerlas porque no, ya estoy muy condicionada, digamos, para decir que un vaso de plástico con un pedazo de una nuez y una cinta funciona, y él simplemente lo hacía. Entonces me inspira, es esa parte también de crear de la nada, de tener otra visión de las cosas. Y para una persona que trabaja con imágenes es como ese aire nuevo que me aporta el hecho de ser mamá, ¿no? Entonces, es una serie de 26 imágenes, están impresas en offset, porque en Suiza tengo la suerte de vivir en una casa que antes fue una imprenta, y con la casa heredamos unas máquinas offset que permiten que se pueda hacer ese trabajo. Entonces, la idea también es como darle, son imágenes que son digitales, pero con este paso offset se vuelven a mi modo de ver, un poco más análogas, puesto que cada impresión es única, ya que con mi esposo no somos impresores, sino tratamos de usar estas máquinas de alguna manera, y que salga una imagen es ya como una fiesta, ¿no? Entonces, pero es importante que la cuestión digital se haga ese paso al análogo vía el offset. Están en blanco y negro las imágenes, también como para quitar esa primera lectura, digamos, de la manualidad típica de niño, y para como volverlas un poco más neutras. Y pues nada, son como, por ejemplo, supuestamente es una máquina para el café. En un momento estábamos buscando una máquina que costaba 3 ojos de la cara, y al final, pues, finalmente se hizo en cartón, y es como la mejor versión de la que conseguimos, ¿no? Entonces es también como el cotidiano, lo que yo siempre he tratado de plasmar, digamos, y de coleccionar en mis imágenes, es como el cotidiano, el día a día, las situaciones reales, lo que está cerca a mi entorno. Y esta versión también de ese mix entre la situación, digamos, de Octavio, que es una persona nacida en Suiza, yo que soy nacida en Colombia. Esa mezcla de culturas también creo que se traduce con estos collages improbables, y toda esa cinta que es como un lazo que hace que sí resistan, y da como una calidad, digamos, a estos objetos. El nombre de Octavio también es como un label que es para mí gráficamente interesante, no simplemente porque es su nombre, pero también porque es como una marca, ¿no? Entonces, además es tal vez es además la primera palabra que él ha escrito, y que es su marca, ¿no? Entonces es su nombre. El mío, por ejemplo, es otro nombre, y es más complejo, no se lee, digamos, acá en este país, siempre hay una E, una U de más. Cada vez que veo mi nombre escrito es como la sorpresa de cuál letra falta. Y eso también hace que esos errores, digamos, de, ¿cómo se dice?, de escritura, tal vez como que se refieren a esa imposibilidad que hay de restituir un poco esa memoria que tengo, ¿no? Puesto que mi familia está en Colombia, la gran mayoría,
y yo vivo acá, entonces como siempre referirse al lugar de origen, a la ciudad, imaginarse las situaciones, ¿no? Es hablar con las personas que uno, con mi familia, las personas cercanas, con mi mamá, mi papá, bueno, tanto describirles a ellos como estar en esa discusión, ¿no? De que uno tiene que ponerse en el momento e imaginarse. Bueno, después de este trabajo, les quería simplemente mostrar un poco como para finalizar un poco la presentación, es este capítulo que hace también parte en este momento estoy trabajando sobre un proyecto que se llama Je, quiere decir yo, que es como una especie de autobiografía y que cuestiona diferentes aspectos, ¿no? Sobre todo es como el aspecto de dónde viene la inspiración y de dónde se regenera uno visualmente. En diciembre del año pasado yo le conseguí esta cámara a mi hijo y estaba nueva, estaba en un almacén de segundas y me llamó la atención porque pues funcionaba realmente, no es como esas típicas cámaras que venden de juguete para los niños que al final de cuentas no son nada. Y nada, se la regalé entre otras cosas, bueno, y él la maneja y desde ese momento de vez en cuando toma fotos y me llama la atención es como ese punto de vista que él tiene, ¿no? De ya pues su altura y la manera como coge, si pone el dedo, eso hace que sean, digamos, un poco más relajadas de pronto las fotos. Y tal vez también es como la mejor manera de presentarles al famoso Octavio del que he venido hablando. Entonces, estos son las primeras fotos, digamos, que él se tomó con esta cámara en la cocina de la casa. Y es eso, como descubrir este objeto con el que yo he trabajado tanto tiempo, que en realidad para mí no es tanto como el hecho de tener tal o tipo de cámara, sino más como usarlo, ¿no? Como es la práctica, digamos, es lo que para mí cuenta. Esta foto, por ejemplo, es una de las que más me gusta porque es simple, es sincera, es chistosa, es eso, como reflejarse uno, cómo se toma uno una foto a esa edad que tiene en la cabeza, es lo que siempre me intriga, ¿no? Y son, son fotos que ya, bueno, él por lo menos ya tiene la noción también sabe dónde es el botón de borrar, lo que para mí también es como un alivio porque, pues es eso, como transmitirle a él la posibilidad de hacer imágenes, pero también de descartarlas, ¿no? Porque es como es el principio de lo que yo hago, también es como cuáles son las fotos que valen la pena mostrar y cuáles no. Es como esa digestión, digamos, visual lo que trato de trabajar y quiero transmitirle a Octavio, que no sé si algún día será fotógrafo o ingeniero o cualquier cosa, pero pues nada, si en algún momento le puedo influenciar su manera de ver las cosas, pues sería ya un gran logro. Es, es cómico, para cerrar como las discusiones, que la última imagen es esta que está en el libro y que es la portada y que también es parte del paisaje visual en mi casa, es el mismo collage que vieron al principio y que está impreso sobre cerámica y que está pegado directamente a la pared, o sea, no hay manera ya de quitarlo sin destruirlo. Entonces, con esta imagen les doy las gracias y estoy dispuesta a ustedes para cualquier pregunta y les agradezco una vez más la invitación. Muchas gracias, Guadalupe. Creo que cierras de una forma muy enternecedora, como lo mencionan acá en los comentarios. Catalina
menciona precisamente el hecho de cómo esta fotografía es herencia, ¿no? Pues especialmente el primer trabajo que nos mostraste, el libro que dedicas a tu hijo y a través del cual le cuentas la ciudad. Y eso, digamos, que nos permite unir con esto que mencionaba anteriormente de cómo pues el trabajo de las tres está relacionado con el territorio de distintas formas, con los lugares que han habitado, que les interesan y que empiezan a narrarnos a través de las fotografías y a través de esos personajes que habitan esos lugares. Entonces, pues invito a Karen y a Juanita a encender nuevamente sus cámaras y digamos que acá ya tenemos algunas de las preguntas que han surgido y con las cuales vale la pena planear como esa conversación. Yo quisiera iniciar con una que me llama mucho la atención en el trabajo de las tres, que tiene que ver por un lado con el tema de las series, ¿no? De cómo consolidan esas series fotográficas. Karen mencionaba que no sabía muy bien cuándo empezaba una, cuándo terminaba la otra, cómo se iba dando ese proceso, pero quisiera que pues ahondaran en esa relación de cómo consolidan las series y los formatos, cómo las muestran, ¿no? Es común, por ejemplo, en el trabajo de Juanita y en el de Guadalupe, el tema de este fotolibro como el soporte que permite contar esa historia que han construido visualmente. Entonces, si pueden también contarnos un poquito más sobre eso, sobre cómo consolidan esas series y cómo deciden cuál es el mejor formato para mostrarlas. No sé quién quiera empezar. Juanita, ¿no? Yo. Okay. No, bueno, las series, digamos que surgen es más en mi caso es más por las cuestiones, digamos, de viajes, ¿no? Entonces es el ir y venir el que ha hecho que puntualmente haya como un momento específico para producir imágenes, puesto que la tara, digamos, es que no puedo tomar fotos. Vivo en Suiza, pero no puedo expresarme de esa misma manera, puesto que mi memoria visual no es esta, por más de que lleve mucho tiempo viviendo acá, es en Colombia que siento esa energía, digamos, para producir. Entonces, es más como de esos, los viajes son, digamos, como las reacciones en imágenes. Y luego, en esas imágenes tienen que ser, digamos, sí, esto, trabajadas, editadas. Y el mejor lugar para hacerlo, digamos, es acá en Suiza, que es otro, digamos, otro espacio. El tiempo pasa de otra manera, es otro cuento. Entonces, es como tener esos dos polos opuestos que hacen que se puedan surgir las series. Luego, la parte de edición es importante en mi trabajo, en el sentido de que es como me gusta eso, proponer una edición, digamos, no toda una colección, sino como, y tener ese control y de edición, de formato, puesto que el interés por los libros es claro en mi trabajo y me interesa es eso, proponer otros más, pero no. Es importante la parte de edición, puesto que son como una manera de divulgar de una manera más fácil un trabajo, ¿no? Cuando uno está afuera también es un buen medio. Sí, yo creo que además uno, lo que dice Guadalupe de la edición puede estar desde el inicio, ¿no? Desde que uno se hace la pregunta, o sea, uno edita, uno filtra unos elementos que uno quiere, en los que quiere recorrer, viajar y relacionar, no es todo el panorama, todo el paisaje, hay unas cosas que a uno pues le atraen, le sacuden más y entonces si es algo que se mantiene, si es como una obsesión que se mantiene, uno dice, bueno, ¿cómo me planteo esta pregunta? Y yo sí voy como en función de esa pregunta, sabiendo que puede que me quede muchos años en un lugar, pero no puedo esperar 10 años para cerrar un proyecto, sino que voy por esas preguntas, ¿no? Como relacionar, por ejemplo, el territorio y la mujer, e ir como acotando para poder como tener por ahí, no sé,
una respuesta o un intento de respuesta a esa pregunta a lo largo de 3 años. Quizás trabajo más o menos en ciclos así como en ese tiempo. Sí, y veo mucho como los libros, como las películas, ¿no? Que también es el proceso. Yo aprendí trabajando en el cine y para mí como toda esa investigación o ese planteamiento y llevar a cabo y que eso se traduzca en esa historia y se imprima o se vuelva peli, creo que es como en ese tiempo. Pues por mi parte, pues yo tengo con los libros un respeto muy grande y voy a publicar mi primer libro solamente el año próximo, pues si lo logro, porque obviamente esta cuestión de encontrar el editor y el dinero es, es algo muy difícil. Y también pues yo creo que no todos los proyectos por mi parte merecen tener un libro. Voy a publicar este libro este año porque fue un trabajo que pensé como un libro, lo pensé, esto va a ser un libro, entonces cuando estaba haciendo las fotos hay un material que necesita ser suficiente para poder hacer un libro. No creo que esta serie de ellas, por ejemplo, estos performances merecen una publicación o de pronto un catálogo por una exposición, pero el libro se publican tantos libros, es un mercado que está tan saturado, es un esfuerzo que es tan difícil y costoso que, pues bueno, a veces me dan ganas como seguir explorando como lo hago a través de estos ciclos, como llamo en mi trabajo, y cuando el libro va a aparecer, pero me parece que el libro se volvió también un oportunismo en el mercado de la fotografía, como tienes que sacar un libro porque es gracias a ese libro que vas a volverte reconocida, no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces se volvió como una especie de oportunismo que pues no sé también si es miedo porque es algo que un libro no lo puedes destruir, después queda. Entonces, no sé si es miedo de mi parte o prejuicios, pero yo lo he leído así, como esa necesidad de hacer un libro tan rápido, no, como me parece que a veces hay ciertos proyectos que son hechos para ser publicados rápidos y otros que no, o de pronto con el tiempo van a encontrar una razón de existir en una publicación. Buenísimo, muchas gracias. Juanita, hay una pregunta para ti y empiezo con esa porque contestaste un poco una pregunta asociada con el tema del cine, pero también hay otra pregunta de Santiago sobre la dinámica de una mujer fotógrafa en un contexto tan masculino como el de los vaqueros llaneros, o si es puro prejuicio desde la ciudad imaginarse ese contexto como machista. ¿Cómo ha sido pues esa experiencia que has tenido en tu trabajo? Yo creo que es un prejuicio en el sentido o sea, como que se está valorando solo esa visión sin ver todo un paisaje y todo, o sea, no son solo los hombres, ¿no? Están las familias, están las mujeres, están los niños, está el paisaje, el patio, ¿no? Es como una convivencia con familias campesinas, como en muchos lugares del territorio colombiano. Y en ese sentido, relacionado digamos, al machismo, quizás yo lo sentí más, yo viví en Cali hasta los 17 años y creo que en la adolescencia yo sentí como más esa fuerza del machismo en Cali, del narcotráfico, de la estética de las mujeres, donde se privilegiaba una manera de ser físicamente y como que todo era violentamente conducido hacia ahí. O sea, pongo dos polos para mostrar un poco mi recorrido donde lo sentí más, ¿no? Y siento que aquí en el llano, claro, o sea, hay unas prácticas culturales que son más del hombre, pero tiene un montón de matices, ¿no? Y un montón de otros derechos que están súper vulnerados, asociados a eso, a eso que hablábamos de desheredados,
de una cultura o olvidados, donde siento que es importante entender más capas de la cultura para pensar sobre el rol de las mujeres y los hombres acá. No sé si fue muy abierta la explicación, pero sí. Sí, yo creo que eso además nos permite ligarlo también con otra pregunta que aparece acá y que es transversal a todas, se las propongo como una pregunta para todas, que tiene que ver precisamente con si es que existe esa mirada entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Evidentemente hay una línea que une el trabajo de ustedes tres, hay una fuerte presencia de lo femenino en el trabajo que han desarrollado. Y entonces Esther Galvis dice que es fotógrafa y que precisamente quiere preguntar qué diferencia hay entre esa mirada femenina y lo masculino. Porque ella dice que cuando una fotografía le interesa, la ve, la lee como tal y no logra descubrir a veces cuál es esa diferencia, ¿no? Entonces, si ustedes consideran que existe, también es algo que tocamos como en la sesión de ayer y pues es interesante conocer también su perspectiva al respecto. Pues yo no sé, a mí esa pregunta me hace hacer otra pregunta, es que esa diferencia es importante. Yo creo que más que la diferencia es obviamente es más, más de la mirada son emociones, como son relatos, porque esa mirada y esa técnica, pues todo el mundo la tenemos. Esa técnica que nos da la fotografía la podemos adquirir todo, pero más de una mirada yo percibiría de emociones. Es que estas fotografías nos dan unas emociones diferentes que no puede dar el masculino y el femenino. ¿Es eso realmente importante hoy en día? No lo sé, porque ¿por qué no una mujer no va a contar una historia femenina con una mirada masculina? ¿Por qué no porque los hombres no pueden tener también una mirada masculina, femenina en las fotos que ellos hacen? Yo creo que es más de temas que de miradas, como, no sé, es una pregunta muy ambigua y muy interesante, pero más que dar una respuesta, pues a mí me atrae más preguntas. Yo creo que sobre todo es como dar más oportunidades, como finalmente la mirada, cualquier puede tener la mirada que él quiere. Una mujer puede sentirse masculina o femenina, no importa, pero más bien el debate es dónde están las oportunidades para tener relatos no femeninos, porque el femenino, pero hecho por mujeres. Sí, yo también creo un poco, pienso igual que Karen, y como para ahondar eso, hago también la siguiente pregunta. ¿Podría uno también dividirlo entre si hay, o plantear la pregunta de si hay una mirada latinoamericana? Y yo creo que, o sea, dividir la mirada, que es un instinto, que es una emoción, que es un arte, me parece más, digamos, escolar en el sentido de como por qué esa división, eso restringe, es como entre la ficción y lo documental, o sea, no, pero sí, y tiene que ver con lo que dice Karen, es las oportunidades, que es diferente, ¿no? Las oportunidades que los y las fotógrafas latinoamericanas tengan de llegar a difundir sus historias, eso es diferente, o sea, los circuitos donde se publica, y claro que hay como un decalaje enorme, ¿no? Entre Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, o entre mujeres y hombres, y ahí es donde, claro, hay que tener como acciones y tener redes y un plan de cómo se llega como a un lugar más igualitario en ese sentido, ¿no? Pero creo que la mirada como tal, que es más la poesía y es una cuestión más anárquica, justamente no le pondría esos matices, ¿no? En el tema práctico, sí, en procesos educativos, en procesos logísticos, políticos, se necesita como crear espacios, ¿no? No, pues obviamente cuando uno trabaja con mujeres, pues como yo he hecho, pues entre dos mujeres a veces puede haber como menos ambigüedad para ciertas cosas. Entonces a veces se logran como hay una relación que es mucho más interesante cuando un hombre fotografía a un hombre o cuando una mujer fotografía a una mujer.
porque al menos que sea una relación de seducción o que yo estoy fotografiando a esa mujer porque la deseo o ese hombre porque la deseo, pero si quitamos esa opción de la seducción, obviamente cuando una mujer fotografía unas mujeres, pues logra cosas mucho más fáciles que si fuera un hombre, porque como somos del mismo género, pues hay unas cosas que ya son como unas energías que son mucho más fáciles de manejar, específicamente lo desnudo o lo erótico. De pronto por ahí está como la objeción de la pregunta que por ahí pondría esa pregunta, ¿no? Obviamente que ahí se vuelve de pronto más interesante como esa relación entre mujeres, cuando fotografían mujeres, pero también es como, el debate es mucho más complejo que eso, porque los hombres, ¿qué es la mirada femenina? ¿Qué es tener una mirada femenina? ¿Qué significa eso? Pues yo no sé, yo realmente ni idea. Yo trabajo sobre lo femenino porque soy mujer y es una manera de conocerse a mí misma. Y obviamente me encanta la relación entre las mujeres porque justamente hay esta sororidad, hermandad que permite unas relaciones súper geniales de complicidad, se puede uno estar mirando las tetas entre uno, que no haya ningún problema, y eso es genial. Hay mucha complicidad entre las mujeres, entre el mismo género, y es por eso que a mí realmente me gusta trabajar con mujeres y lo he hecho, pero hoy en día me preguntan qué es la mirada femenina, yo no tengo ni idea. ¿Qué es la mirada de Karen? Sí, yo sé que es la mirada de Juanita, yo pues podría definirla, o la de Guadalupe también, pero también como otra vez hay que no volverse oportunista con este fenómeno del feminismo. Te preguntan, a mí me preguntas, ¿sos feminista? Yo respondería no. ¿Qué te interesa en el feminismo? Encontrar equivalencias, aceptar diferencias entre los géneros. Eso sí me interesa. Pero, ¿por qué te interesa el feminismo? Porque son voces que no han tenido mucha oportunidad de relatos que han sido muy escasos en la historia del arte, en nuestras, o que han sido solamente manejados por procesos masculinos, falocratos. Por eso me interesa. Pero ¿sos feminista? No, no creo, no quiero serla. Entonces, trato de tener muchísimo cuidado ese oportunismo y ese fenómeno de moda, porque trabajas sobre ellas. ¿Por qué? Porque yo tenía una abuela que era totalmente obsesionada, que me tenía que peinar, que me tenía que maquillar, que me tenía que vestir bien y conseguirme un super marido para no poder trabajar y al lado tener millones de amantes, como ella hacía. Pero entonces por eso comencé este trabajo. Entonces todo lo que hacemos es muy autobiográfico, nada más. Después lo vuelve uno mucho más, lo abre las discusiones al público y a los otros, pero todos son cosas muy autobiográficas. Pues es de lo que yo creo, ¿no? Buenísimo. ¿Tú, Guadalupe? Sí, yo no creo que haya géneros en las miradas, eso es más una cuestión de altura, yo creo. El punto de vista de pronto es lo que cambia, o sea, un hombre de pronto es más alto y eso es lo que siempre me ha fascinado más, es el Sí, eso es metro verdad. 80. Me gustaría tenerlo en algunos momentos, pero no es tanto de hombre o mujer porque es tanto un hombre como una mujer siente lo mismo, o sea, eso no hay discusión para mí en eso, es más el punto de vista o de pronto el acceso a ciertas, la temática es la que cambia de pronto, sí, como el material de pronto es un poco más complicado porque es pesado, porque es, no sé, es como más técnico, pero tanto el uno como el otro tiene su parte sensible, o sea, el hecho de fotografiar ya muestra que uno tiene como esa predisposición a estar un poco más atento, a fijar todo, a estar con los ojos abiertos, entonces no es de género, sino más de altura, yo creo, para mí es
Esa es la diferencia, es esa. Súper. Y ahora precisamente una pregunta para ti, Guadalupe. Elizabeth dice que vio dos fotografías en tu libro que tienen una clara representación de la realidad social, el desempleo y el habitante de calle, la carencia que lleva a sacar lo que no tenemos para lograr lo que queremos. ¿Es eso lo que deseaste como captar en esas fotografías, transmitir? Más que eso, sí, o sea, es digamos, una lectura de estas fotografías. Hay una que es en el antiguo cartucho, que ya no existe, y la otra era en el centro, pero más que el tema en sí era también como el hecho de haber estado en ese lugar, de haber tomado una fotografía y no tener la memoria de haberla tomado. Es también como, como volver a sorprenderse con el trabajo que uno mismo produce, porque producir fotografías no es solamente una o dos, sino miles para poder llegar a una que a uno le satisface. Entonces, es más como de reencontrarse con imágenes que pasaron y que tal vez no vi en el momento que las tomé. Entonces, es más como de memoria visual y para alguien que está yendo y viniendo también es como ese archivo visual que es como el punto como lo que quiero siempre mantener, ese archivo, porque las cosas en Colombia siempre van muy rápido, cambian, evolucionan a pesar de tener tantos, sea una realidad compleja y es importante eso, ¿no? Como dejar archivos visuales. Entonces, por eso es eso, más como la memoria visual que el tema en sí. El tema en sí obviamente habla de esos dos temas, ¿no? De la pobreza y del desempleo, son los que reflejan, pero la lectura es más hacia los archivos visuales. Una para Juanita y para Karen, de Silvia, si nos pueden contar un poco cómo es ese acercamiento con las personas que retratan, cómo se da ese proceso y esa intimidad que de alguna forma se logra en sus imágenes. Pues yo creo que hay varios tiempos, digamos, de compartir con alguien. Hay, digamos, como historias en las que sigo 2 o 3 años, hay otras donde tengo 5 minutos para estar y como llegar a un retrato. Digamos, en esa frontera del Orinoco no es como que uno está ahí 3 años con todas las familias, solo con 7 familias o 5 familias, el resto es todo el tiempo gente que uno solo va a cruzar un momento y es como es interesante esos varios ritmos, porque no solo está uno así tranquilo observando, sino que también está en ese vértigo eh, y lanzarse, ¿no? Lanzarse todo constantemente a ese abismo de si el otro lo acepta a uno o no. O sea, de si surge algo para un retrato o no, y eso es como. Pues para mí depende de los proyectos. En- mm, pues para ellas esa primera serie fue muy difícil. Fue muy difícil porque llegar a un lugar donde no conoces a nadie, como entonces hay la fortuna, como la suerte juega mucho en eso y el instinto, ¿no? Pero en las últimas veces yo trabajé con una persona que hacía casting para ir más rápido. Porque cuando tú, pues la producción cuesta, los hoteles cuesta, la comida cuesta, entonces en Pereira me fue muy difícil y en Cali también, porque son ciudades donde hay algo con la mujer, una historia con la mujer muy particular, como quién es una persona que te va a fotografiar, entonces pues suerte, ¿no? Como se logra fotografiar a una persona, después le pide que consiga una amiga, etcétera, etcétera. Y también pagaba a los modelos, um, les daba un honorario, se firmaba se firmaba un contrato porque parto del principio que quién soy yo para que esta persona me regale su tiempo, cuando es mi investigación personal y son mis fines personales. Y sobre todo cuando yo me voy a lucrar, no inmediatamente, pero a los 2, 3 años,
con su fotografía. Entonces, pues con mis presupuestos que son, depende de mis proyectos, pues eso es una parte de la motivación, ¿no? Después hay, antes de, no es que la persona llega y le toma una foto, no, vamos a almorzar, paso un día no entero con la persona, pero hablamos, entramos en temas íntimos, pero asumo esa cosa de pagarle porque sí, ella no es mi mejor amiga ni mi familiar, ella tiene que trabajar, tiene que ganar su vida, entonces pues yo vengo con mis cámaras que cuestan un montón de plata, pues lo mínimo que le puedo proponer es un honorario a esa persona. Después la intimidad, obviamente, pues es la seducción, ¿no? Como seducirla a esa persona para que se sienta bien, es táctica, como los fotógrafos somos grandes seductores, ¿no? Y manipuladores, eso sí, es otra realidad. Pero me gusta la cuestión de sí, como yo pues quiero como, me das tu tiempo y ese tiempo cuesta. Pero porque también no estoy en ese proceso documental de mucho tiempo poder quedarme con una persona para eso, pero después cuando trabajo con otras comunidades, otros proyectos, pues son otros procesos, realmente depende de lo que estás haciendo. He trabajado con comunidades indígenas y son meses de meses antes de poder fotografiarlos, meses, y es otra relación con el sujeto, porque ahí tú haces un pacto para toda la vida. Eso tú no te puedes desaparecer, porque si no te echan la mala, como con respeto, si tú eres extranjero y entras en la vida de ellos, es una relación ya que se vuelve casi de familia. Y me ha pasado ya 2 veces con las Guyanas y con los Embera Catío, los Embera Chamí, perdón. Y es un proceso que pues aún hoy en día estamos trabajando juntos y estoy haciendo un nuevo proyecto donde una de las mujeres, pues vamos a hacer un proyecto de libro fotografía con sus dibujos y ella la estoy como introduciendo a ella en el mercado del arte porque me interesa que esta gente pues logre como estar y tener los privilegios de mis estatus, ¿no? Porque hay algo como quién soy yo para ir a fotografiar el mundo y contar las historias de los otros sin darles nada a cambio, como pues es algo que me ha costado mucho estos últimos años, sobre todo en las Guyanas, porque cuando tuve una beca enorme con el Museo Quebranly, con mucha plata, y la gente te dice, pero tú, ¿qué vienes a hacer? ¿Una blanca otra vez a venir a fotografiarte? Vete, vete. Y fue una violencia muy brava, porque era eso, más ser mujer blanca, sola, sin su marido. Entonces tú veías ahí toda la mezcla del colonialismo, la moralidad, la culpabilidad, más la etnografía, la antropología, todo eso ahí cargando yo, cuando quería simplemente hacer un trabajo sobre genealogías de esas comunidades, pero la gente era como, no, ¿tú quién eres? ¿Tú, con qué derecho vienes acá? Volvernos postales otra vez, y eso a mí me traumatizó mucho con mi relación con la fotografía. Bueno, y una última ya para ir cerrando, que tiene que ver más con lo técnico, ¿no? Como de Carolina, ¿cómo creen que el proceso y la facilidad de captura de los teléfonos móviles influye en el campo artístico de la fotografía? ¿Se pierde el arte o conviven? Pues yo no creo que o sea, según lo que hemos también conversado, pues no se pierde, porque el arte es el encuentro con el otro, es estar ahí, poder observar y poder sentir y como sacar algo de eso que uno vive, ¿no? O sea, ahí es donde está como, no sé, la esencia, lo difícil, lo que es humano. Cómo fotografiarlo, no sé, es una parte que acompaña, ¿no? Pero no toca para nada la esencia, ni el encuentro, ni la posibilidad de fotografiar o de mirar.
Yo creo que son elementos, son armas en el buen sentido, como para trabajar, y la posibilidad que dan de reacción rápida es la ventaja de estos útiles y de difundir, de transmitir, La única cuestión es cómo saber usarlos, estos útiles de trabajo, ¿no? O sea, cómo saber editar y cómo no enviar 50 fotos, sino tal vez como tomarse el tiempo y reflexionar un poco antes pero son como, yo generalmente es más como un libro para anotar ideas, digamos un teléfono es como la utilidad que le puedo dar porque uno capta y saca la mano es como la reacción como si tuviera estas lentes Google, que siempre ha sido mi sueño tener unas gafas de estas que uno puede ir caminando y tomando las fotos, pues es eso, la extensión de la mirada, digamos, con un teléfono, pero no creo que nada influya en un medio, ¿no? O sea, ya después es personal la manera en la que uno trabaja, si es análogo, si es digital, si es con tal cámara o la otra, eso se adapta al trabajo de cada uno y a las facilidades que tiene cada uno, pero un teléfono es básico para eso, para llenar de imágenes el mundo, pero la idea es que sean como editadas, a mi modo de ver, no hay que seguir contaminando, sino más bien como tratar de editar para que se limpie un poco todo este gran masa de imágenes que siempre está moviéndose desde que existen estos útiles. Listo. Karen, ¿tú quieres No cerrar? sé, yo creo que ellas han, han dicho bastante cosas que, no, pero el teléfono es chévere, como todo el mundo se toma fotos, se envía fotos, no sé, pero pues si no, como yo creo que cada herramienta puede, cada proyecto puede ser, para cada proyecto, cada herramienta, para cada, sí, como hasta, ¿por qué no hacer un proyecto con un teléfono celular? Si sirve el propósito de del proyecto, ¿no? Como yo tengo muchas cámaras, nunca fotografío de la misma manera, porque para mí cada cámara tiene su utilidad, cada herramienta tiene su utilidad, como lo dice Guadalupe. Después, yo creo que más allá es, de pronto ha cambiado el teléfono celular un poco la cuestión de la reportería, ¿no? Porque ya las revoluciones últimamente se hicieron a través de los celulares y esos lugares inaccesibles para muchos reporteros, pues la misma población circulaba la información. Entonces es una arma de difusión de la información muy interesante. Este paro hoy en día sin los celulares, pues es una gran pregunta que nos hago. Entonces son herramientas muy fuertes, muy potentes, como se han publicado muchas fotos en el New York Times y en mucha prensa de fotos de celulares, como, porque a veces no hay nada mejor que la persona que está en mitad pues, de la población que está más cerca de lo que está pasando, toma esa foto y esa foto puede ser 1000 veces más sincera que el fotoreportero que llegó después. Entonces, no sé, pues ha cambiado muchísimo la imagen, ¿no? Y antes los reporteros antes iban y no sabían lo que iban a tomar. Don McCurry, toda esa gente como de los 70 cuando se iban a tomar foto al Vietnam, no sabían si iban a regresar, no sabían a dónde iban. Entonces, ha cambiado muchísimo como esa imagen, ¿no? Como ese valor de la imagen de pronto, en ese sentido de la información. En el arte, no sé. David Bacon hizo como pinturas con una tableta y son geniales, ¿por qué no? Pero yo creo que es más al nivel de la información que el celular cambió muchísimo, y también pues lo que hizo es trajo muchísima precariedad al mundo de la reportería y del fotoperiodismo. Eso sí, en ese sentido sí dañó ese negocio. Antes los reporteros les pagaban seguros, tenían mucha plata porque el riesgo era máximo.
hoy en día los pagan muy mal, como vete tú a la primera línea y suerte y ahí verás, como en ese sentido sí, sí cambió, yo sí creo. Además, qué pena, vuelvo a intervenir muy corto. Yo creo que es una gran pregunta ahorita con lo que está pasando en Colombia, porque es independiente si tienes una cámara o un celular. Eh, lo que decía, digamos, Guadalupe es editar, y editar en el sentido no después de la imagen, sino antes. Yo qué quiero ver, qué quiero reflexionar sobre esta situación, porque no todo está en esa primera línea o no todo está en una capa, entonces es como dónde te ubicas mentalmente, también para ir a explorar y encontrar como otras situaciones, otra memoria, otros discursos, ¿no? Yo creo que va ahí más el tema. Pero ¿tú crees que en estos momentos del paro, con esta emergencia, la gente está, lo que de pronto brinda el celular es esta espontaneidad del momento, decir, esto es lo que está pasando? Claro, pero si tú ves, esto es lo que está pasando, pucha, hay tantos ritmos de lo que está pasando, tantas regiones de lo que está pasando, que es donde realmente quieres ubicarte dentro de lo que está pasando, ¿no? Pero ¿Qué ritmo obviamente, quieres pero estar? esto es una, sí, pero volvemos a esta cuestión autobiográfica. Yo estoy contando lo que pasa alrededor mío. Sí. Y alrededor mío en Cali, por ejemplo, esa gente se armó, entonces hay que contarlo. Y gracias a esos anónimos y a esos celulares, como hay muchísima información de una gran Sí, validez, ha dado como sí, como ha contado lo que está pasando. Entonces, de pronto no seamos tan exigentes con esos anónimos. Démosles las gracias y que sigan utilizando sus celulares y que a nosotros nos dejen hacer arte. No, pues, no mentiras, pero hay algo así como eso es lo bonito, que todo el mundo puede expresarse a través de estos celulares. Mira lo que está pasando. Mira, no es que contaron que en Cali cortaron el Facebook para que la gente no divulgara. Ahí estamos entendiendo la magnitud de la importancia Poder. de y el poder de estas herramientas, ¿no? Entonces, pero sí. No, está buenísimo, realmente, pues muchas gracias por No, su pero ustedes. participación, por sus experiencias y por compartirnos todo su trabajo. Creo que esta última parte pues es súper válida en el sentido de que nos permite ver esas otras percepciones que cada una tiene sobre la fotografía más allá de su trabajo, y realmente pues estas dos sesiones han sido muy enriquecedoras, ¿no? Porque efectivamente, como lo están comentando las personas que continúan conectadas, el trabajo de ustedes junto con las tres invitadas que tuvimos ayer y de tantas otras mujeres que están haciendo trabajo fotográfico en el país, pues es un acervo visual muy importante. Entonces, pues agradecerles nuevamente por su participación. A las personas que de pronto se perdieron la conversación de ayer, luego van a encontrar las dos sesiones de este seminario en el canal de YouTube, en Banrep Cultural. Y pues nuevamente muchas gracias a ustedes y a las personas que nos están acompañando hasta este momento. Entonces, pues buena noche y ha sido un gusto compartir este Hasta espacio luego. con ustedes. Gracias, gracias a Gracias. todos. Gracias. Que Gracias. estén muy bien.